En el mundo del fútbol no abunda la elegancia, pero hoy hablaremos de un futbolista que parecía jugar con el traje puesto. Su forma de golpear el balón era increíble y sus pases largos sonaban a música celestial para los delanteros. Xabi Alonso fue el director de orquesta de los mejores equipos de Europa y gracias a su visión de juego se convirtió en el alumno aventajado de los mejores técnicos del mundo. Guardiola, Mourinho y Ancelotti confiaron el estilo de sus equipos sobre sus botas y el centrocampista vasco se convirtió en un líder táctico desde la posición del medio centro. Sobre su pecho se bordó la estrella de los campeones del mundo y dentro de su cabeza se esconde uno de los grandes entrenadores del futuro. Ponte elegante, porque estás a punto de revivir la leyenda del maestro de Tolosa, la historia de Xabi Alonso. Si estás viendo este vídeo es que te gustan los mundiales, y si te gustan los mundiales, te gusta Memorias de la Copa del Mundo, nuestro nuevo libro con nueva portada y que ya puedes comprar en Amazon con envíos a todo el mundo. Tienes el link de compra en la descripción y el comentario fijado. Xavier Alonso Lano nació el 25 de diciembre de 1981 en Tolosa, Guipúzcoa. Hijo del exfutbolista del Barça Perico Alonso, Xavi creció en una familia dedicada al fútbol, por lo que aunque nació en el norte, vivió sus primeros años de vida en Barcelona. Desde una temprana edad, Xavi mostró un gran interés por el deporte y junto a su hermano mayor Mikel, creció jugando a la pelota en la playa de la Concha. En aquellas arenas, estableció una gran amistad con Mikel Arteta, que junto a los dos Alonsos inició su periplo futbolístico en la Academia del Antiguoco. Los tres se destacaron como grandes futbolistas y años más tarde encontraron acomodo en dos de las mejores canteras del país. Arteta fichó por el Barça, mientras que Xavi y Mikel acabaron en la Real Sociedad. Pese a ser un año y medio menor que su hermano, Xavi tuvo mayor progresión en Zubieta y logró jugar en el primer equipo en 1999. Javier Clemente le hizo debutar en la Copa con 18 años, aunque tras aquel debut retornó a las filas del segundo equipo. Xavi necesitaba foguearse antes de jugar en primera, por lo que su padre y el club acordaron una cesión a Eibar. Alonso se fogueó en los campos de segunda durante 5 meses, pero su rendimiento fue tan bueno que la Real lo recuperó para el mercado invernal del 2001. A petición de John Benjamin Tosak, Xavi retornó a la Real, donde se ganó un puesto en el equipo y acabó convirtiéndose en titular. Su impacto en el equipo fue inmediato, sacando a la Real de la zona de descenso y consolidándose como uno de los mejores mediocentros de España. Su explosión definitiva llegó en la 2002-2003, donde Xavi llevó la batuta de un equipazo que estuvo a punto de arrebatarle la liga al Madrid de los Galácticos. La gran campaña de Alonso le permitió debutar con la selección española, y a pesar del interés del Real Madrid en su fichaje, Xavi se quedó una temporada más para jugar la Champions con su equipo. El club Churiurdin solo perdió un partido en la fase de grupos y tras clasificarse como segundo, acabó eliminado por el Olympique de Lyon en los octavos de final. Después de otra gran campaña en la Real, Xabi Alonso fue convocado para disputar la Eurocopa del 2004. El tolosarra se convirtió en una de las alternativas preferidas para Iñaki Sáez y tras jugar unos minutos en la victoria frente a Rusia, fue titular en el partido decisivo ante Portugal. A España le valía el empate para eliminar a los anfitriones, pero los lusos acabaron llevándose la victoria y echando a la roja de la competición. En ese mismo verano, el Liverpool de Rafa Benítez hizo una oferta por Alonso y la Real aceptó el traspaso por 12 millones de euros.
Tras 4 temporadas en Anoeta, Xavi se marchaba a la Premier y abandonaba el club de su vida después de jugar 124 partidos y marcar 10 goles con la camiseta blanquiazul. Xavi llegaba a un club mítico en el que encajó como un guante y su hambre de títulos caló en un equipo con más esfuerzo que talento. La trayectoria del Liverpool en la Premier fue irregular, pero su paso por la Liga de Campeones acabó siendo brillante. Tras superar la primera fase con apuros, los ingleses alcanzaron la final de la Copa de Europa y el 25 de mayo de 2005 jugaron en Estambul una final para la historia. El Milan encarriló el título con un 3-0 al descanso, pero en 6 minutos de locura y coraje, el Liverpool logró empatar el encuentro. Alonso hizo una segunda parte espectacular y anotó el penalti del 3-3 con el que se llegó a la prórroga. El Liverpool se acabaría imponiendo en la tanda de penaltis y Xavi lograba la primera Champions de su vida con solo 23 años. Después de aquella gesta, el Liverpool levantó la Supercopa de Europa y Alonso se consolidó como titular en el equipo. El centrocampista vasco sacó a relucir su gran golpeo de balón y con goles increíbles desde su propio campo, condujo al Liverpool hasta la final de la FA Cup. En otro partido frenético, los Reds empataron a 3 frente al West Ham y tras imponerse en otra tanda de penaltis, se acabaron llevando el título. Pese a no levantar más trofeos ese año, Xavi se convirtió en un fijo del centro del campo de la selección española, con la que acudió al Mundial de Alemania de 2006. Luis Aragonés apostó por él desde el primer partido, y el Tolosarra le respondió marcando el primer tanto del debut de España frente a Ucrania. La Roja venció por 4-0 con un gran juego, y tras una primera fase impecable, se midió a Francia en octavos de final. La selección española amenazaba con jubilar a Zidane, pero Francia acabó remontando el gol de Villa para acabar con el sueño mundialista de Alonso. El centrocampista español regresó a las islas en plena forma y después de ganar la Community Shield, anotó uno de los mejores goles de toda su carrera frente al Newcastle. Los disparos lejanos de Xabi Alonso se convirtieron en el terror de los porteros y el Liverpool fue recuperando su prestigio en Europa. En 2007 los de Benítez completaron otra gran temporada en la Champions y tras dejar en la cuneta al Barça, al PSV y al Chelsea, repitieron como finalistas frente a su último verdugo. La final frente al Milán se disputó en Atenas, aunque esta vez acabó con victoria rosonera. Los italianos encarrilaron el título con un doblete de Pippo Inzaghi, y a pesar del gol de Quid, el Liverpool no pudo repetir el milagro. En la 2007-2008, Alonso renovó su contrato con el Liverpool y cumplió 100 partidos con la camiseta red. Esa campaña no lograría ningún título, pero acudió con España a la Eurocopa 2008. La presencia de Xavi, Iniesta o Silva no le permitieron partir como titular, aunque Alonso aportó buenos minutos en los 6 partidos que jugó con España. El centrocampista vasco fue el MVP frente a Grecia en el único partido que jugó de inicio, y acabó siendo una de las piezas fundamentales para que la Roja levantase el título. España se impuso por 1-0 a Alemania en la final, y el gol de Fernando Torres daba inicio a la era del tiki-taka. En el verano de 2008, Rafa Benítez trató de fichar a Gareth Barry en el mercado de verano, y su relación con Alonso se acabó deteriorando. El centrocampista vasco estuvo cerca de marcharse a la Juventus, pero finalmente tanto él como Barry se quedaron donde estaban. Pese a los rumores de traspaso, Xavi volvió a liderar el centro del campo del Liverpool
y los Reds estuvieron peleando por el título hasta las últimas jornadas. Finalmente la Premier fue para el Manchester United, y los de Anfield cerraban su tercera temporada consecutiva sin grandes títulos. Fue entonces cuando los rumores de la marcha de Alonso volvieron a activarse, y el Real Madrid se postuló como el principal candidato a ficharle. Florentino Pérez regresó a la presidencia del equipo blanco, dispuesto a reforzar el equipo, y Xavi era una pieza fundamental para su segundo proyecto galáctico. En esta ocasión Benítez no estaba dispuesto a traspasarle, pero el jugador comunicó su deseo de marcharse, acogiéndose al transfer request. El acuerdo tardó en cerrarse, pero finalmente Real Madrid y Liverpool pactaban el traspaso por 35 millones de euros. Xavi abandonaba Anfield tras 5 temporadas, jugar 210 partidos y marcar 18 goles con la camiseta red. Alonso pasaba a compartir vestuario con Benzema, Kaká o Cristiano Ronaldo e intentaría contrarrestar al mejor Barça de la historia. Xavi se convirtió en la brújula del equipo de Pellegrini, pero pese a su gran rendimiento sobre el campo, el Madrid acabó la temporada sin títulos. Después de una campaña complicada, Xavi puso su mente en la selección española, donde con la llegada de Vicente del Bosque se convirtió en titular indiscutible. El técnico español apostó por un doble pivote formado por Alonso y Busquets, y España acudió a Sudáfrica para conquistar el mundo. La derrota frente a Suiza puso en discusión la titularidad de Xavi, pero tras las victorias ante Honduras y Chile, se volvió imprescindible. Ante Paraguay le hicieron repetir un penalti que falló en segunda instancia, pero gracias a los goles de David Villa y Puyol, la Roja llegaba a la primera final de su historia. Los holandeses presentaron batalla a base de patadas, y Xabi Alonso se llevó la peor parte tras un planchazo de De Jong que le pudo partir el pecho. Por suerte, Xabi Alonso pudo continuar en el campo y jugó durante 87 minutos para dejar su sitio a Cesc Fàbregas. La final se acabó resolviendo la prórroga con un pase del catalán, y el gol de Iniesta daba al fútbol español la primera estrella de su historia. Con la llegada de Mourinho al Real Madrid, Alonso ganó muchos más galones y resultaría una pieza fundamental para intentar frenar a Messi. El equipo blanco rompió su sequía de títulos tras ganar la Copa del Rey del 2011 al Barcelona, y solo un año después se impondría a los catalanes para llevarse la liga del récord de los 100 puntos y los 121 goles. El equipo de Mourinho también estuvo cerca de ganar la Champions, pero tras alcanzar 3 semifinales de manera consecutiva, acabó hincando la rodilla. El juego de Xabi Alonso también fue creciendo con la selección, con la que protagonizó su mejor actuación en la Euro 2012. El donostiarra fue titular en los 6 partidos de España y fue el MVP del partido de cuartos tras marcar los 2 goles de la victoria frente a Francia. El tiki-taka vivió su apogeo en la final frente a Italia, y España se convirtió en la primera selección en encadenar 2 Eurocopas y una Copa del Mundo de forma consecutiva. Tras la tormentosa marcha de Mourinho del Real Madrid, Ancelotti llegaba a la Casa Blanca y Alonso seguiría siendo el eje del centro del campo madridista. La afición estaba obsesionada con reconquistar la Copa de Europa, y tras una gran temporada, el Madrid se clasificó para la final después de golear al Bayern de Guardiola. El equipo blanco machacó a los bávaros por 0-4 en Múnich, pero Xavi se llevó el disgusto de la noche tras ver una tarjeta amarilla que le impedía jugar la final de Lisboa. El tolosarra tuvo que ver desde el palco el partido frente al Atlético de Madrid,
donde vivió el gol de Sergio Ramos en el minuto 93 y estalló de júbilo saltando al terreno de juego después de la remontada blanca. El Real Madrid conquistaba la 10ª Champions de su historia y Xabi Alonso conseguía la segunda orejona de su trayectoria. Xavi afrontaba el verano con ganas de jugar su último mundial, pero España sufrió un revés importante después de caer por 5-1 frente a Países Bajos. La derrota ante Chile eliminó a los campeones del mundo, y Alonso decidió entonces comunicar su retirada de la selección nacional. Después de 114 internacionalidades, 16 goles y jugar 3 Eurocopas y 3 Copas del Mundo, el centrocampista tolosarra colgaba la camiseta roja como una leyenda del fútbol español. Con casi 33 años cumplidos, Xabi Alonso miraba hacia el futuro y sus inquietudes tácticas le hicieron poner rumbo a Alemania. Guardiola le quería para el Bayern de Múnich y el jugador se marchó del Madrid en los últimos días del mercado. El centrocampista vasco dejaba la Casa Blanca por 10 millones de euros y después de 6 temporadas, 236 partidos, 6 goles y 32 asistencias, emprendía una nueva aventura en el extranjero. Desde el primer día, Alonso se consolidó como titular indiscutible y en sus 3 años en Múnich demostró todo su talento. En el Bayern conquistó 3 Bundesligas, una Copa y una Supercopa alemana, aunque se volvió a quedar a las puertas de una final de Champions tras caer en semifinales durante 3 años consecutivos. En 2017 anunció su retirada definitiva del fútbol y con 35 años se despedía de la afición bávara después de jugar 117 partidos y marcar 9 goles durante 3 temporadas. En el total de su trayectoria, Alonso conquistó 18 títulos, marcó 59 goles y disputó más de 825 partidos en toda su carrera. Logró cumplir su sueño de jugar en la Real y acabó dirigiendo el juego de 3 gigantes del fútbol europeo. Después de 18 años bajo las órdenes de los mejores técnicos del mundo, el alumno aventajado se quiso convertir en maestro y quiso trasladar su fútbol del césped al banquillo. Xavi pasó por las canteras de la Fábrica y Zubieta y tras un solo año dirigiendo al Bayer Leverkusen, ya se ha convertido en uno de los técnicos más deseados de Europa. ¿Qué te ha parecido la carrera de Xabi Alonso? ¿Crees que triunfará como entrenador? Dame tu opinión en los comentarios, dale a like si te ha gustado este vídeo y escribe esta frase secreta en los comentarios. Xavi el maestro. Así sabré que has llegado hasta el final del vídeo, te regalaré un corazón y sabré que eres uno de los suscriptores más selectos del canal, de esos que hacen clic en este vídeo que te sugiero en la pantalla final.